Estos son historias para no dormir. Suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte ningún episodio. La tierra estaba reseca, cuarteada como piel vieja. Los mezquites, torcidos y espinosos, parecían haberse tragado el tiempo. Apenas y se escuchaban chicharras. El polvo levantado por la camioneta se alzaba en el aire como un suspiro viejo. Mateo llevaba casi 3 horas manejando sin señal. Al lado suyo, su primo Julián masticaba semillas de calabaza con calma, mirando por la ventana abierta. «Aquí no ha pasado nadie en años, güey», murmuró Julián, escupiendo una cáscara. «Tu tío dejó este rancho pudriéndose». «Pues ahora es mío», respondió Mateo, apretando el volante, «y voy a venderlo en cuanto pueda». El rancho El Venado estaba a las afueras de Ojo Caliente, Zacatecas, una extensión enorme de terreno seco, con corrales oxidados y un par de construcciones principales. La casa grande, que había sido de su tío Emilio, y una cabaña de piedra más vieja que todo lo demás, apartada entre los mezquites, casi tocando el cerro. Esa cabaña era la razón por la que su madre le había dicho que no viniera. «Déjalo así, mijo», le había dicho por teléfono. «Ese lugar ya dio lo que tenía que dar. Emilio se quedó allá por necio». Mateo no creía en cosas raras. Trabajaba en bienes raíces en Aguascalientes y lo único que veía eran números. Si lograba limpiar el terreno, tal vez ponerle paneles solares o rentarlo para turismo, podría sacarle algo. Cuando llegaron al portón oxidado, Julián bajó a empujarlo. Las bisagras chillaron como si se quejaran por ser despertadas. «No me late este lugar, cabrón», dijo Julián al volver a subir. «Está como estancado, como si algo no quisiera que uno llegue». Mateo no respondió, pero también lo había sentido. Ese silencio espeso, como si el rancho estuviera conteniendo el aliento. La casa principal estaba cerrada con candado. Adentro olía a humedad, orina de ratón y madera podrida. Había fotografías viejas en las paredes, algunas borrosas por el sol. El rostro de su tío lo miraba desde una enmarcada, con ojos hundidos y un gesto rígido. Durmieron la primera noche ahí, entre colchones duros y el zumbido de mosquitos. Julián no dejaba de moverse. «¿Oyes eso?» «¿Qué?» Como si alguien caminara afuera. Mateo se levantó a asomarse. No había nadie, solo el viento y los crujidos de la madera vieja. «Seguro fue un coyote», dijo, pero su voz no sonó convencida. Al segundo día, comenzaron a explorar. Julián se encargó de revisar el sistema de agua. Mateo fue hacia el lado norte, donde recordaba que su tío decía que había un pozo seco. Lo encontró rodeado por piedras negras y ramas de mezquite. Pero lo que le llamó la atención no fue el pozo, sino la cabaña a unos 100 metros, al borde de una pendiente suave. La piedra era oscura, rugosa, y el techo parecía hecho con ramas entretejidas. Una cerca de alambre la rodeaba, vieja, con pedazos de trapo amarrados. Había una cruz clavada en el suelo, oxidada, y varias gallinas secas colgando de los postes, como si alguien las hubiera puesto ahí de ofrenda. Mateo sintió un escalofrío. No era miedo exactamente, sino algo más primitivo. Como cuando uno entra sin permiso a una casa ajena. Al volver a la casa, se lo contó a Julián. «Ni se te ocurra meterte ahí», le dijo su primo, serio. «Esa cabaña es más vieja que el rancho. Hasta los viejos decían que estaba maldita. ¿Y tú crees en eso?» «No sé si creo, pero respeto. Y nadie cuerdo pone gallinas muertas en una cerca por diversión». Por la noche, los perros ladraban a lo lejos. El viento arrastraba un olor raro, como a tierra mojada, pero no llovía.
Mateo despertó a las 3:30, sudando. Creía haber oído algo, como un canto, muy bajito, en un idioma que no conocía. Salió con la linterna. El haz de luz cortaba la oscuridad como un cuchillo ciego. Caminó hacia el patio. El canto cesó. Se giró lentamente. Ahí, a lo lejos, donde comenzaban los mezquites, la cabaña. Una de las trapos de la cerca ondeaba suavemente, aunque no había viento. Al tercer día, Julián se negó a seguir trabajando. «Anoche vi algo», dijo, con los ojos rojos de no dormir. Estaba entre los árboles, mirándome. Era una mujer, creo, pero no tenía cara, como si le hubieran borrado la cabeza. Mateo se burló, pero su voz temblaba. «Ya estás alucinando». «No, cabrón, y no soy el único. Pregúntale a los trabajadores que tu tío trató de traer. Ninguno duró aquí. Uno se perdió por esa zona, la de la cabaña». Mateo decidió ir por su cuenta. Llevaba una cámara para documentar el lugar, pensando que quizá podría justificar su precio al mostrar lo pintoresco del sitio. Pero cuando se acercó de nuevo a la cerca, sintió cómo le temblaban las piernas. Había huellas, pequeñas, desnudas, como de un niño, o algo peor. Y un símbolo pintado con cal. Era una espiral doble, cruzado con una línea en medio. Sintió que algo lo observaba desde adentro. La puerta de la cabaña estaba cerrada, pero había un hueco por el que parecía salir un olor rancio, húmedo, como carne enterrada demasiado tiempo. No entró. Todavía no. Mateo no durmió bien esa noche. Soñó con una puerta de madera agrietada, igual a la de la cabaña, y con una voz detrás que repetía su nombre con insistencia, como un susurro grave que rebotaba en las paredes de su cráneo. «Mateo, Mateo», despertó bañado en sudor. El canto ya no era un eco lejano. Lo escuchaba claro, aunque no sabía de dónde venía. Julián dormía, roncando como si no oyera nada. Pero Mateo sabía que no era un sueño cualquiera. La cabaña lo estaba llamando. Durante el desayuno, Julián le habló mientras calentaba café en una olla vieja. «¿Tú sabías que tu tío Emilio vivía aquí solo desde hace años?», preguntó. «Los del pueblo dicen que hablaba solo, que entraba a esa cabaña y salía con la ropa llena de tierra y la mirada ida». Mateo lo ignoró. Tenía la cámara sobre la mesa, revisando las fotos que tomó cerca de la cabaña, pero en una algo estaba mal. En una de las imágenes, junto al poste con los trapos colgando, había una sombra. No una silueta, sino una sombra extendida, como si algo grande y flaco se hubiera asomado desde la esquina de la construcción. Mateo amplió la imagen. No se veía del todo claro, pero la sombra tenía una forma extraña, alargada, inhumana. «Debe ser un error», murmuró. «¿Qué dijiste?» «Nada». Ese mismo día, Mateo volvió solo a la cabaña. El canto era más fuerte. Ya no era un murmullo vago. Era una melodía extraña, sin ritmo, hecha de palabras que parecían arrastradas por siglos de polvo. La puerta crujió al empujarla. No estaba cerrada con llave. Adentro, el aire era más frío que afuera, como si el tiempo no hubiera entrado desde hacía décadas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con cal, ceniza y algo que parecía sangre seca. Había huesos pequeños atados con hilo colgando del techo, piedras negras formando círculos sobre la tierra apisonada, y al fondo, un hueco, una trampilla abierta en el suelo con una escalera de madera que bajaba. Mateo se agachó. Un hedor fuerte le subió por la garganta, obligándolo a retroceder. Pero algo lo hizo detenerse. Sobre la pared junto a la trampilla había una palabra escrita con carbón: «Quédate». Cuando volvió a la casa, Julián lo esperaba con cara de preocupación. «¿Dónde chingados estabas?».
Fui a la cabaña. Julián lo empujó contra la pared. «¿Estás pendejo? Te dije que no te metieras ahí». Mateo lo empujó de vuelta. «Ya basta con tus cuentos. No hay nada ahí. Solo cosas viejas. Ritos de campesinos ignorantes. Supersticiones. ¿Y si no lo son? ¿Y si esa cabaña guarda algo que no deberías mover?» Mateo lo miró con los ojos inyectados. «Ya no eres mi niñera, Julián. Este lugar es mío. Y voy a descubrir qué escondía mi tío». Esa noche no cenaron juntos. Al día siguiente, Julián ya no estaba. La cama revuelta, pero sin señales de lucha. La camioneta seguía afuera. Sus botas también. Mateo buscó por todo el rancho. Gritó su nombre entre los árboles. Revisó el pozo, los corrales, los establos vacíos. Nada. Regresó a la casa, temblando, y al abrir su mochila encontró algo que no había visto antes. Un cuaderno viejo, cubierto de polvo y con el nombre Emilio, escrito en la portada. No recordaba haberlo guardado. Lo abrió con las manos temblorosas. Entradas del diario. 12 de octubre. Soñé con ella otra vez. Siempre me llama desde abajo. Dice que debo abrir más, que aún no es suficiente. Los sacrificios no han calmado la tierra. Algo se mueve allá adentro. Tizi 9 de octubre. Los peones no quieren volver. Dicen que oyen voces en la noche. Yo también. Pero ya es tarde. Ya empecé. Ya hice el hueco. Ya estoy atado. 3 de noviembre. El primer venado no bastó. Ni las gallinas. Tuve que usar al muchacho, el que se perdió. Grité, pero ya no soy dueño de mí. La cabaña no permite retroceder. Mateo cerró el cuaderno. Su tío había estado haciendo sacrificios. Algo o alguien le pedía abrir ese hueco. La trampilla, el canto, la palabra escrita en la pared, «Quédate». El rancho entero era un ancla para algo enterrado, algo que exigía atención, comida, obediencia. Y ahora estaba solo. Mateo volvió a la cabaña al anochecer, esta vez con lámpara, cámara y una cuerda amarrada a la cintura. Bajó por la trampilla. El aire era denso, saturado de humedad y un hedor que lo hacía toser. Bajó 6 escalones, luego 8, 10. El túnel era estrecho. Había raíces por las paredes. A medida que bajaba, el canto se volvía más claro, más hermoso, como un arrullo hecho de voces femeninas. No se detuvo. Llegó a una cámara de tierra húmeda. En el centro, un altar de piedra. Sobre él, algo que no sabía si era un cuerpo o una figura tallada. Tenía forma humana, pero sin ojos, sin boca, sin rostro. Y aún así, emitía sonido. El canto salía de ahí. Y a su lado, una sombra, la misma que había visto en la foto, alta, alargada. Sus miembros eran delgados como ramas secas, pero terminaban en puntas agudas como lanzas negras. Se movía sin tocar el suelo. Mateo gritó, pero la sombra no lo atacó, solo se acercó y le susurró al oído una frase, clara, directa, en un castellano antiguo que aún podía entender. «Ahora es tu turno». Mateo despertó tendido sobre la tierra húmeda, con la boca llena de un sabor a hierro oxidado. No recordaba haber perdido el conocimiento. La lámpara estaba apagada, la cuerda cortada y la trampilla cerrada desde arriba. Pero no estaba asustado, no del todo. Lo más extraño era que no sentía prisa por salir. Había algo reconfortante en el murmullo que seguía latiendo dentro de la cueva. Ya no era un canto, era un latido, como un corazón palpitando dentro de la tierra. Y ese latido estaba sincronizado con el suyo, uno por uno, como si compartieran sangre. Logró subir por una raíz gruesa que colgaba del techo y salió de nuevo a la cabaña. El sol se colaba por las rendijas. Afuera era de día, pero dentro aún parecía medianoche. La sombra se había ido, el altar también. Mateo caminó hasta la casa principal.
Sus pasos eran lentos, como si estuviera aprendiendo a moverse de nuevo. En su cabeza, las voces seguían. Ahora decían palabras nuevas. Repetían nombres antiguos. Ixbalanque, Popol Vuh, Nahual, ofrecimiento. No sabía qué significaban, pero cada vez que los escuchaba, algo en su cuerpo se estremecía de placer. Esa tarde no comió. Tampoco bebió agua. No sentía hambre. En cambio, se sentó frente a la cabaña y empezó a escribir. Tomó el mismo cuaderno donde su tío había dejado sus notas y comenzó una nueva entrada. No entiendo por qué tenía tanto miedo. Ahora veo lo que Emilio vio. Esto no es castigo, es permanencia. Es conocer lo que está debajo, lo que no muere. Aquí no hay tiempo. El mezquite nos guarda. Y lo que duerme bajo la tierra también me habló. Ya no soy visitante, soy parte. Después de escribir, se acostó en el suelo de tierra. La sombra volvió a aparecer en la entrada de la cabaña, como si cuidara su descanso. Y Mateo, sin abrir los ojos, murmuró: «Estoy listo». Los días pasaron, aunque Mateo ya no los contaba. No salía del rancho, no respondía llamadas, no volvió al pueblo. Los animales empezaron a morir sin explicación. Primero fueron las gallinas, luego los perros callejeros que deambulaban cerca. Nadie los enterraba. Se quedaban tirados junto al alambrado, con el cuerpo seco como si el sol no los tocara. Nadie se atrevía a entrar. Una semana después, llegó la policía con un par de familiares que Mateo no conocía bien. Golpearon la puerta. No hubo respuesta. Forzaron la cerradura. La casa olía a tierra húmeda y cera quemada. Las paredes estaban cubiertas con símbolos nuevos, tallados a cuchillo. En el comedor, sobre la mesa, había un cuaderno abierto con una última entrada escrita a mano. Soy tierra. Soy carne del mezquite. Ya no tengo nombre. Emilio me abrió la puerta y yo soy la bisagra. Nada se cierra, todo se hunde. Lo que duerme, ahora respira. Lo que escucha, ahora canta. Lo que canta, ahora come. En la última página había un dibujo, la figura del altar con el cuerpo sin rostro. Abajo, una palabra en tinta negra: siembra. La policía no encontró a Mateo, ni a Julián, ni señales claras de dónde fueron. Lo único que hallaron fue una cuerda cortada cerca del pozo, huellas descalzas por todo el rancho y una cabaña clausurada con cadenas oxidadas, que, según los registros antiguos, nunca había existido. Ningún plano, ningún contrato, ningún registro de construcción, solo tierra, tierra agrietada por raíces de mezquite. Cada año, cerca del equinoccio, los habitantes del pueblo dicen escuchar un canto suave que viene desde el cerro, un canto sin palabras, un canto de huesos. Y los que se acercan demasiado al rancho, porque la verja ya no existe y los límites están borrados, dicen que el viento cambia cuando cruzas cierto punto. Ya no es viento, es un aliento, un susurro con nombre. Y si te detienes a escuchar, juras oírlo decir: quédate. Pasaron 3 años. La propiedad fue embargada por el municipio de Xochitonalco. Nadie quiso comprarla. Se habló de convertirla en campo experimental para una universidad agrícola, pero el proyecto fue abandonado tras el primer reconocimiento de terreno. Los estudiantes que entraron al rancho se enfermaron la misma noche. Vómito negro, fiebres altísimas. Un muchacho terminó arrancándose las uñas con los dientes. Después de eso, nadie volvió, hasta que llegó Erika, una fotógrafa de Ciudad de México interesada en registrar ruinas rurales. Había escuchado leyendas sobre el rancho, pero pensó que eran puro folclor local.
Acampó sola. Montó su tienda junto a la vieja cisterna con la cámara colgando del cuello. Todo parecía normal, hasta que, en la segunda noche, notó que sus grabaciones de audio tenían interferencias raras, un zumbido grave, como un gemido enterrado. Revisó sus fotos. En 3 de ellas, justo a la orilla del encuadre, algo borroso asomaba detrás de un árbol, como una figura delgada, alargada, observándola desde la distancia. Esa noche, mientras editaba sus archivos junto al fuego, escuchó que alguien, o algo, silbaba desde el otro lado del mezquite más viejo. Una melodía quebrada, pero constante, y con una voz seca, como si la tierra misma hablara. Escuchó: «Erika, quédate». Su linterna parpadeó, y entonces, como si lo hubieran sembrado ahí desde siempre, vio frente a ella una construcción baja, de madera podrida y techo inclinado. Una cabaña, que hasta el día anterior no estaba ahí. ¿La historia terminó o apenas está comenzando? Estos son historias para no dormir. Suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte ningún episodio.